Otra cosa que les pueden tomar son parcialitos, que los parcialitos son como pequeños exámenes que se toman a través de la cursada, pequeños, por ejemplo, de 1 o 2 preguntas que duran 5 minutos, 10 minutos, algo cortito. Entonces, por ejemplo, muchas materias tienen capaz que 5 o 6 parcialitos durante la cursada, y si ustedes aprueban, no sé, el 80% de esos parcialitos, más nota de 7 o más en los parciales, pueden promocionar, ¿sí? Pero bueno, se los va a avisar cada materia. El objetivo siempre de esto es que ustedes lleven la materia al día, ¿sí? Por eso se agregan todos estos requisitos extra. Que a veces se puede más, a veces se puede menos, pero bueno. Otra cosa que les pueden pedir es la entrega de trabajos prácticos, ¿sí? O muchas veces se pide asistencia para promocionar. Capaz que no es obligatorio para aprobar la cursada, pero si ustedes quieren intentar promocionar, entonces les piden, por ejemplo, un 80% de asistencia a las clases. Y bueno, puede haber otros requisitos que se le ocurran a la materia. Cada materia puede inventar acá todo lo que quiere y lo que le parezca, ¿sí? Bueno, y eso es importante, no todas las materias ofrecen promoción. Bueno, ¿qué pasa si no promociono? Esto es una pregunta súper frecuente. Bueno, si no promocionan, por ejemplo, ustedes querían promocionar, pero fueron al parcial, rindieron y en vez de un 7 se sacaron un 6. Bueno, no llegaron a promocionar, pero con un 6 sí aprobaron la cursada. Bueno, no pasa nada en ese caso, van a tener que después rendir el final regular, ¿sí? Y listo, no pasa nada. Bueno, ¿qué pasa si desapruebo una cursada? Por ejemplo, rindo el parcial y me saco un 2. Voy al recuperatorio y me saco un 1. Voy al prefinal y me saco un 2. Esto pasa, no es que no pasa, ¿sí? Pasa. Generalmente a todos en alguna materia de la carrera nos pasa, ¿sí? Bueno, si desaprueban, no pasa nada, se vuelve a cursar la materia, ¿sí? En otro cuatrimestre o en otro año. ¿Se van a atrasar en la carrera? Sí, se van a atrasar, pero bueno, a veces un poco esto pasa en la universidad, ¿sí? Tengan en cuenta que esto tampoco es tan lineal. El tema de la promoción también se decide en la materia y los profesores. Hay profesores que te dicen, la instancia de promoción es solo en el parcial. O sea, si quieren promocionar tienen que sacarse un 7 o más en el parcial. Y no pueden promocionar en instancias de recuperatorio o prefinal. Hay algunas otras materias que los profesores deciden que, bueno, si te sacaste un 2 en el parcial, por ejemplo, y un 7 en el recuperatorio, promocionan. Pero eso, si por ahí les pasa en una materia y en otras no, no vayan y reclamen, porque esas condiciones por ahí las pone el docente, no es que son lineales y que siempre es así. Bien, ¿en el chat hay alguna pregunta? Si alguno quiere levantar la mano, puede levantar la mano. No estamos grabando, me acabo de dar cuenta. Ya le puse yo recién. Ah, bueno, teníamos que grabar desde el principio. No. Acá preguntan si puedo promocionar esta materia. ¡Qué buena pregunta! Bueno, a ver, el IBU sí, en general es promocionable porque no hay instancia de final. Todo lo que le vamos a contar hoy no aplica al ingreso a la facultad, ¿sí? Eso no aplica a las materias ni de IBU, ni de RPC, ni de matemática, ¿sí? Sí hay algunos conceptos que usamos parecidos, pero en general el ingreso se maneja aparte de lo que es toda esta reglamentación, ¿sí? Así que se agarran la cabeza por ahí, no aplica. En el IBU igual, si se fijan, no tienen que rendir final regular en ningún momento, o sea, tienen que ir haciendo las actividades, y si alguno no aprueba, o sea, no cumple con la cantidad de actividades que se piden o no entrega el trabajo práctico, tiene que volver a realizar el IBU en otra instancia, ¿sí? Pero no es que hay final regular. Sería lo más parecido a una materia promocionable, ¿sí? Perdón por confundirlos tanto, pero bueno. Bueno, sigamos. Finales, ¿sí? ¿Qué es un final? Bueno, un final, otra vez, es un examen que puede ser oral o escrito. Esto depende mucho de las carreras. Hay carreras que tienen más exámenes orales, otros más exámenes escritos, y también depende de cada materia, ¿sí? Hay materias que dan para ser un poco más escritas y otras más orales, ¿sí? En general, las materias que tienen que ver con lo que es matemática y programación, de ese estilo suele ser más que nada escrito. Claro.
Por ahí las carreras, por ejemplo, de profesorado y todo lo que tiene que ver con materias pedagógicas van a tener más finales orales. También las carreras de ambiente y de física también van a tener bastantes finales orales, ¿sí? Va a ir cambiando. Y bueno, y en general en el final entra todo el contenido de la materia, todo el contenido, de principio a fin, ¿sí? O sea que si ustedes venían estudiando bien en la cursada, después el examen final no les va a soler ser tan complicado, ¿sí? Pero bueno, es una instancia de final, es una instancia de examen donde uno a veces se pone más nervioso, ¿sí? Bueno, y aprobando este examen, entonces la materia queda totalmente aprobada y se olvidan de esa materia, ¿sí? Bueno, ahora bien, hay dos tipos de finales, ¿sí? El final regular es el que rendimos el 99% de los estudiantes, ¿sí? Y se rinde una vez que ustedes aprobaron la cursada, ¿sí? Lo que hablamos antes. Y lo rendimos casi todo. Así la mayoría de la gente aprueba los finales. Bueno, hay una segunda instancia o tipo de final que se llama final libre. Y me van a escuchar repetir hasta el cansancio que no recomendamos este tipo de final. Este tipo de final se puede rendir sin haber aprobado la cursada de una materia, ¿sí? Y suele ser más complejo y abarca más contenido, ¿sí? Porque como no aprobaron la cursada o no realizaron la cursada, entonces se los evalúa un poco más fino. ¿Por qué no recomendamos este tipo de modalidad? Bueno, porque en general, si le fue mal en la cursada, rendir un final libre y aprobarlo es mucho más complejo. O hay otra gente que no hace la cursada y quiere rendir el final libre, y la verdad es que también va a ser muy difícil de aprobar, porque en la cursada es donde terminamos aprendiendo las cosas, ¿sí? Ahora igual vamos a ver con un cuadrito mejor cómo sería esto. Bueno, ¿cuándo se rinden los finales? Bueno, no se pueden rendir en cualquier momento, no es que yo me levanto un martes y digo, bueno, hoy voy a rendir el final de programación 1. Bueno, no. Hay fechas estipuladas que la universidad, que la Facultad de Exactas, estipula para poder rendir esos exámenes que se llaman mesas de finales. En nuestra facultad hay 9 mesas de finales o llamados de finales. Con esos dos nombres lo van a soler escuchar bastante. Durante esas mesas o llamados de finales no hay clases, se suspenden las clases, ¿sí? Y son fechas exclusivas para rendir los finales. Para inscribirse a esos finales lo tienen que hacer por un sistema que se llama Ciu Guaraní, que es el que ustedes ahora están, es parecido, no es el mismo, pero es el que usaron para el ingreso, ¿sí? Para inscribirse a las materias de IU, RPC y matemática usaron ese sistema. Bueno, hay otro que una vez que ingresen a la facultad, que es muy similar, que se les va, digamos, a hacer un usuario, y por ahí ustedes se inscriben a las materias y a los finales, ¿sí? Bueno, esos 9 llamados, como dije, están a lo largo del año. Hay 2 en febrero, si no me equivoco, uno en marzo, otro en abril, mayo, otro en junio, en julio, otro en agosto, otro en septiembre y 2 en diciembre, ¿sí? Esa es la distribución. Bueno, y ahí pueden rendir un final, 2 finales, la cantidad de finales que puedan / quieran, ¿sí? Bueno. Vamos a hacer como un resumen de esto que expliqué. Ustedes tienen una materia, la cursan, van a la cursada, ¿no? Esa cursada puede ser promocionable o puede ser no promocionable. Si es promocionable, pueden aprobar la cursada o desaprobarla. Si la aprueban, pueden, por ejemplo, si se sacan más de 7 en los parciales, llegar a promocionarla. O pueden sacarse menos de 7 y no promocionarla. Si la promocionan, listo, perfecto, la materia está aprobada, nos olvidamos de esa materia. En ese caso no rendimos final. O sea, cuando la materia es promocionable y nos sacamos más de 7, entonces ya no rendimos final. Vamos a ir al sistemita del Guaraní y nos va a aparecer esa materia como aprobada. Ya está, nos olvidamos. Ahora, si no llegaron a promocionar, van a tener que rendir el final regular. Si lo aprueban, la materia está aprobada. Si lo desaprueban, tienen que volver a intentar rendir el final regular, ¿sí? Esto a veces pasa, o sea, pasa más de lo que nos gustaría. Bueno, si desapruebo la materia, bueno, se vuelve a cursar.
¿sí? La volvemos a cursar, lo que se llama recursar, ¿sí? Cuando alguien recursa una materia, es que la vuelve a hacer otra vez, vuelve a ir a las clases, vuelve a rendir los parciales para tratar de volver a aprobarla. Esto pasa más de lo que nos gustaría, ¿sí? Bueno, si la materia no era promocionable y la apruebo, entonces después de aprobarla, rindo el final regular. Esto es lo que más suele pasar. Si no era promocionable y la desapruebo, bueno, igualmente la tengo que volver a cursar. Y por último, si no la cursé, no la curso o desaprobé la cursada, se puede rendir el final libre. Si apruebo el final libre, apruebo la materia. Si lo desapruebo, se puede volver a rendir. O se dan cuenta que necesitaban cursar, bueno, la vuelven a cursar, ¿sí? ¿Se entendió o los mareamos más? Acá tenemos dos preguntas. Preguntan, ¿todas las materias tienen un orden? Es decir, ¿hay materias que son indistintas si las rindo el primer o el último año? Bueno, ahí hay algo clave que vamos a hablar en 2 minutos que se llama correlatividades. Sí, hay un orden para rendirlo, no súper estricto, o sea, no es que todas las materias están atadas a otras materias, pero sí hay un orden para rendir las materias, que tiene que ver con cuestiones lógicas. Por ejemplo, si ustedes tienen física 1 y física 2 en la carrera, no pueden rendir física 2 si no aprobaron física 1. ¿Por qué? Porque los contenidos van en complejidad, creciendo en complejidad, ¿sí? Está hecho para que ustedes hagan la carrera en un orden lógico y en dificultad que vaya de menos a más, ¿sí? Y hay otra pregunta, dice, si no aprobamos el final pero sí la cursada, no es necesario recursarla, solo hay que rendir el final. Ahí exactamente, Candela, si vos aprobaste la cursada y te va mal en el final, solamente tenés que volver a rendir el final, ¿sí? Eso es así, no es que te piden que la curses de nuevo. ¿Hasta ahí vamos? ¿Se marearon un poco con esto? ¿Quieren hacer alguna consulta? Si no, avanzamos un poco más. Vamos bien, vamos bien. ¿Sí? Hay cosas igual que las van a terminar de entender bien cuando estén cursando. Pero necesitamos verlo ahora para que ustedes estén familiarizados con lo que significa promoción, parcial, recuperatorio, prefinal, promoción, final, nada, ¿sí? Bueno, promedio académico, ¿sí? Algo que a algunos les va a importar más, a otros menos. ¿Qué es el promedio académico? Bueno, el promedio es lo que a ustedes les va a quedar como nota, ¿sí? De su carrera, ¿sí? ¿Cómo se conforma el promedio académico? Bueno, se conforma con la nota del examen final o el de la promoción. Y es la única que se toma en cuenta para formar el promedio, ¿sí? A ver, por ejemplo, si una materia no es promocionable y ustedes rinden el parcial, rinden un parcial, se sacan un 4, rinden otro parcial, se sacan un 7, y después rinden el final y en el final se sacan un 10, la nota que va al promedio es el 10. Si la materia es promocionable, donde sí importa la nota de los parciales, por ejemplo, se sacan una nota en el primer parcial de un 8 y una nota en el segundo parcial de un 9, de un 10, por ejemplo, la nota que les queda en el promedio es un 9, ¿sí? Es el promedio entre los dos exámenes parciales. Solo si la materia es promocionable, ¿sí? Ahora puede pasar que se saquen, por ejemplo, un 10 si la materia no es promocionable, ¿no? Se pueden sacar un 10 en el primer parcial y un 10 en el segundo, pero no es promocionable, así que tienen que rendir el final. Y después van al final y se sacan un 4, bueno, les queda un 4 en el final, ¿sí? En el promedio. Si desaprueban, por ejemplo, rinden un examen final y se sacan un 2, ese 2 también queda en el promedio, ¿sí? Bueno, ¿por qué hablamos del promedio? Bueno, porque hay algunos tipos de trabajos que requieren un mayor promedio, ¿sí? Que van a mirar, le van a prestar atención a cuál es el promedio que ustedes tienen. Y hay otras que no tanto, ¿sí? Dependiendo de lo que ustedes quieran trabajar, van a tener que tratar de tener un mejor promedio o no. Y después también es algo
personal, que uno decide si quiere tener un mejor promedio o no, y también es algo que va sucediendo. A veces uno quiere tener un buen promedio, pero a veces no va peor de lo que nos gustaría, o a veces te va mejor, ¿sí? Pero bueno, tiene que ver con el trabajo. En general, las carreras o aquellos que se quieran dedicar a lo que es la ciencia, por ejemplo, van a necesitar promedios más altos. Aquellos que quieran acceder a distintos tipos de beca, hay algunas becas que sí toman en cuenta el promedio, ¿sí? Para tener en cuenta eso. Bueno. La actividad, vamos a... Sí. Antes de seguir, vamos a hacer un juego, ¿sí? Aquellos que estén con el celular y aquellos que estén en la compu, los del celular van a ver en la esquina izquierda, digo, en la esquina derecha inferior del celular, 3 puntitos. Ahí aprietan en esos 3 puntitos y van a ver la figura de un triángulo, un cuadrado y un círculo. Y ahí va a aparecer una parte que dice encuestas. Cuando van a encuestas, ahí van a ver las encuestas. Los que están en computadora, directamente en el margen inferior derecho, van a ver un triángulo, un puntito y un cuadrado. Van ahí a la parte de encuestas y tendrían que poder ver la encuesta. Yo ahí ya la inicié, deberían poder verla. ¿La están viendo? Sí, sí. Sí. Bueno, hay una pregunta que dice lo siguiente. Estás cursando una materia, pero no es promocionable. Pero te sacás 2 7 en los parciales. Un 7 en el primero y un 7 en el segundo. ¿La materia está aprobada o qué tenés que hacer para aprobar? Ahí están votando. No les voy a dejar ver los resultados, pero vienen bastante bien. Vienen entendiendo. ¿No te aparece, Tomás? Busca en la parte inferior derecha, te tiene que aparecer el símbolo de un cuadrado, un triángulo y un círculo. Apretás ahí, vas a encuestas y ahí la deberías poder ver. El que no la ve, bueno, piense en su mente la respuesta y ahora lo vemos de última, ¿sí? No se preocupen, es solo para jugar un poco. Bueno, ya la mayoría respondió, vamos a ver qué resultados tienen. Ahí gana con 45 puntos que tienen que rendir el final regular. Hay algunos otros que dicen que la materia ya está aprobada. Bueno, a ver quién ganó. Bueno, la clave está que dice que no es promocionable. Como no es promocionable, sí o sí, por más que se hayan sacado un 7 en los parciales, tienen que sí o sí rendir el final. Así que muy bien, la gran mayoría más o menos viene entendiendo. Lo que estaría aprobado en ese caso es la cursada. O sea, les queda la cursada aprobada, bueno, en algún momento rendiré el final, pero sí o sí para que esa materia quede aprobada y que les aparezca como aprobada en el guaraní, tienen que rendir ese final. Bueno, muy bien, vamos con otra. Ahí inicié otra. Esta dice, ¿qué pasa si desaprobás el final regular de una materia? ¿Cómo tenés que hacer para aprobar? Y ahí las opciones son recursar la materia, rendir el final regular nuevamente o rendir el final libre. Ahí van votando, algunos... está dividido. Ahí justo hicieron una pregunta, después de la encuesta la respondemos. Bien, ahí votan casi todos. Bueno, ahí les voy a mostrar la respuesta, ya varios respondieron. Bueno, gana rendir el final regular nuevamente. Perfecto, esa es la correcta, ¿sí? Si a ustedes les va mal en el final regular, pueden volverlo a rendir, ¿sí? Y ahí alguien justo pregunta, ¿cuántas veces se puede rendir el final, ¿sí? Bueno, hay un número limitado de veces, ¿sí? No lo pueden rendir de forma ilimitada. Y ese número es de 4. Pueden rendir 4 veces el final regular mal. Si lo rinden más veces mal, a la cuarta vez, digamos, a la cuarta vez que lo rinden mal, bueno, tienen que volver a recursar la materia, ¿sí? Pero en general no se llega a tanta instancia, ¿sí? Eso es un poco menos común, pero puede pasar.
Si rendís el final regular y te va mal, ¿no se puede rendir el final libre? A ver, si es la primera vez que rendís el final regular mal, no tendría sentido rendir el final libre porque es más difícil. Si podés rendir el final regular, o sea, el común, de nuevo, eso es lo que te conviene. El final libre piensen siempre que es más difícil. Ahora, si por ejemplo rendiste 4 veces mal el final regular y tenés que volver a cursar la materia, bueno, sería una opción rendir el final libre. Pero si uno lo piensa desde la lógica, si te está yendo mal tantas veces en un examen, es porque probablemente no estás entendiendo la materia. O sea, lo mejor para esa persona es volver a hacer la materia para ver los contenidos de nuevo y terminar de entenderlos, ¿sí? Así que eso tengan en cuenta. A veces la cuestión no es solo aprobar las materias, sino también, bueno, ir entendiendo los contenidos, ¿sí? Bueno, vamos a hacer la última. Discúlpame, te hago una preguntita. Una vez que vos terminás la cursada y tenés el final para rendir, ¿cuánto tiempo tenés para poder rendirlo? Bien, una vez que vos aprobás la cursada, tenés 3 años para rendir el final, ¿sí? A veces parece un montón de tiempo, es un montón de tiempo, ¿sí? Pero muchas veces hay gente que está trabajando y haciendo la carrera, que seguramente haya varios acá. Y a veces esos tiempos se dilatan, se van, porque uno no termina una cursada, por ejemplo, ustedes van a arrancar en marzo y terminan en junio, y capaz que cuando terminan junio les quedan 4 o 5 finales para rendir, ¿sí? Y capaz que rinden 1 o 2, pero 2 o 3 le van quedando. Y después, con el tiempo y qué sé yo, se empiezan a veces a acumular, ¿sí? Y a veces es bastante común que pasen esos 3 años. En ese caso, se puede mandar una carta a la facultad pidiendo que se extienda un poco ese tiempo, pero bueno, hay que tratar de no llegar a ese tiempo. Siempre lo mejor es rendirlo lo antes posible, ¿sí? Sí. ¿Existen cursadas de verano? Pregunta Ignacio. Está buena esa pregunta. Hay algunas universidades que a veces lo hacen, ¿sí? Esta universidad no tiene cursadas de verano, ¿sí? Arrancan, como les dije, fin de marzo hasta junio y después fin de agosto hasta noviembre. No pueden adelantar ni hacer ninguna otra cosa en el verano, ¿sí? Bueno, ahí iniciamos la última encuestita que vamos a hacer por ahora. Esta pregunta. Imagina que estás cursando programación 1 y te sacas un 4 en el primer parcial y un 6 en el segundo parcial. Y luego vas y rendís el final y te sacas un 8. ¿Qué nota te queda en el promedio? ¿Un 4, un 5, un 6 o un 8? A ver. Bueno, están votando todas las opciones. Sí, Máximo, perdón, no te escuché. ¿Sería promocionable? No se te escucha, Máximo. ¿Querés escribir? Ahí puso algo en el chat. No. La materia, sobre esta pregunta, si podés, esta materia, si es promocionable o no, no importa, porque como te sacaste un 4 en el primer parcial, no llegaste a promocionar. Claro. No pudiste alcanzar la promoción. Bueno, ahí vemos la respuesta. Bueno, la respuesta que más ganó es un 8, ¿sí? Porque es efectivamente, ¿sí? Como rendiste el final, si rendiste el final, entonces la nota que te queda es un 8. Muchos pusieron 6, pero bueno, no es un 6, ¿sí? Porque el 6 es la nota del segundo parcial nada más, ¿sí? Y como rendiste el final, siempre la nota que va es la del final. Si queda alguna duda, consulte. Bueno, vamos a seguir un poquito más. Correlatividades, ¿sí? ¿Qué son? ¿Qué es esa palabra? Bueno, un poquito veníamos hablando. La correlatividad tiene como objetivo que ustedes puedan ir haciendo las materias de forma lógica, con los contenidos ordenados, ¿sí? Y en dificultad progresiva. O sea, no tendría sentido que cursen primero, no sé,
análisis matemático 8 y después cursen análisis matemático 1, ¿sí? Parece una pavada, pero la idea es que lo hagan de forma progresiva, ¿sí? Entonces, ustedes, ¿qué materias pueden hacer? Bueno, ustedes pueden hacer aquellas materias que las correlatividades les permitan hacer, ¿sí? Vamos a, ahí les voy a mostrar, vamos a ir a la página de la facultad. La página de la facultad tiene algo muy bueno que son los planes de estudio interactivos, ¿sí? ¿Qué son los planes de estudio interactivo? Bueno, son los planes de estudios de cada una de las carreras de una forma que permite ver bien las correlatividades. Acá les voy a estar mostrando la página de la facultad exacta, ¿sí? Ustedes entran a la página web y van a ver esto. Si van a carreras, ¿sí? Por ejemplo, no sé, en informática vamos a ingeniería de sistemas, ¿no? Bueno, acá les va a aparecer toda la información de la carrera, léanla siempre, todo lo que dice ahí. Cada carrera tiene un plan de estudios, ¿sí? El plan de estudios es la organización de las distintas materias que tiene cada carrera. No solamente están las materias, sino también las correlatividades. Para ver lo lindo, les dije que tenía algo esta página, que es el plan interactivo. Si van acá, van a ver que les aparece este cuadro. Acá, para que se entienda esto, estas son todas las materias de la carrera de Ingeniería de Sistemas. La primer fila, ¿sí?, corresponde a las materias del primer cuatrimestre del primer año, o sea, las materias que ustedes podrían hacer, la gente de sistemas, el año que viene cuando arranque la facultad. Estas son las del segundo cuatrimestre del primer año. Esta tercera fila son las del primer cuatrimestre del segundo año, y así sucesivamente, ¿sí? Y acá están todas las materias. El que no lo vio después de que terminemos la clase, juegue un rato, está bueno. Ustedes acá se paran en cualquier materia. Por ejemplo, me voy a parar en Introducción a la Arquitectura de Sistemas. Bueno, como me paré en esta materia, se pone en celeste. Lo que me dice acá bien arriba es que en celeste es la materia seleccionada. Las materias verdes, que me aparecen en verde, que es Introducción a la Programación 1 e Introducción a la Programación 2, son los requisitos que tengo, es decir, son las correlativas. ¿Esto qué significa? Que si yo quiero cursar, si ustedes, por ejemplo, quieren cursar Introducción de Arquitectura de Sistemas, sí o sí antes tienen que haber aprobado las cursadas de Programación 1 y Programación 2, ¿sí? Y ahora bien, como una comunicación de datos 1, me aparece en rojo. Eso significa que si yo quiero cursar comunicación de datos, primero tengo que hacer Introducción a la Arquitectura de Sistemas. Bueno, a medida que voy avanzando en el plan de estudios, por ejemplo, acá se ve, a ver, me paré acá bien abajo está Comunicación de Datos 2. Y si ustedes ven, la primera fila está que dice Ciencias de la Computación 1, Introducción a la Programación 2, Álgebra Lineal, Física General, me aparecen en verde, pero con un recuadro negro. ¿Eso qué significa? Que si yo quiero cursar Comunicación de Datos, tengo que tener esas materias que aparecen en verde y negro, sí o sí, con la cursada y a su vez el final, ¿sí? Y hay otras materias como computación, Ciencias de la Computación 2, Análisis y Diseño de Algoritmo, Análisis Matemático 2, Electricidad y Magnetismo, que aparecen solo en verde. Eso significa que solo necesito la cursada, ¿sí? Bueno, y así van avanzando en el plan de estudio. Esto traten de hacerlo con su plan de estudio, conozcan sus correlatividades. Hay carreras que tienen correlatividades mucho más ajustadas que otras carreras, ¿sí? Por ejemplo, si se van, no sé, hay una que es física, la licenciatura en física, y vamos al plan de estudio interactivo. Por ejemplo, ya miren esto. Cálculo numérico. Cálculo numérico es una materia del segundo cuatrimestre del segundo año. Si yo quiero hacer cálculo numérico, sí o sí ya tengo que haber rendido el final de álgebra 1, por ejemplo. Y a su vez tener aprobada la cursada de análisis matemático 1 y análisis matemático 2. Para física experimental, también tengo que haber rendido el final sí o sí de física 1.
y así con distintas materias. Por ejemplo, a medida que voy avanzando, para poder cursar Física Experimental 4, por ejemplo, tengo que tener rendido todos los finales hasta tercero, si no me equivoco, ¿sí? Bueno, No, hasta segundo era, claro, bueno. primer cuatrimestre de segundo. Primer cuatrimestre de segundo. Bueno, jueguen con su plan de estudio, conozcan las correlatividades, porque muchas veces pasa que no conocen sus correlatividades y después rinden los finales en cualquier orden y de repente no pueden cursar una materia porque le faltó algún final, ¿sí? Se olvidaron que tenían que rendir sí o sí tal final y no pueden cursar, ¿sí? Esto pasa, así que conozcan su plan de estudios. Uno conociendo bien el plan de estudio, después se maneja de una forma más estratégica y dice, bueno, no, tengo estos dos finales, no, me conviene primero meterla a este y rendir este porque me va a trabar, por ejemplo, si quiero cursar una materia el cuatrimestre que viene. Ya se van a ir empapando en esto, no se enloquezcan, pero está bueno tener como un pantallazo general de lo que son estas correlatividades. Exactamente. Buena parte de ser un buen estudiante en la universidad es ser un buen estratega, ¿sí? Parece una pavada, una locura lo que estoy diciendo, no, esto es real. Uno tiene que saber cuál es el orden en que sí o sí tiene que rendir o hacer las materias para perder el menor tiempo posible en la carrera. Porque a veces capaz que a alguno le pasa que desaprueba una cursada y cuando desaprueban una cursada se les descompagina todo, ¿sí? Entonces se dificulta un poco más. Por otro lado, la gente que trabaja puede ir haciendo de a menos materias, por ejemplo. No es obligatorio, por ejemplo, la gente de sistemas que el año que viene tiene 5 materias, hacer sí o sí las 5. Pueden hacer dos materias este año, 3 materias el próximo, ¿sí? Especialmente aquella gente que trabaja o que tiene familiares a cargo, que por ahí los tiempos se le complican un poco más, entonces puede hacer la carrera de a poco. Lo que tiene la universidad es que tiene mucha libertad para elegir cómo vamos haciendo nuestra carrera y es algo muy personal, ¿sí? O a alguno le pasa que a la mitad de la carrera de repente tiene que empezar a trabajar, tuvo un problema de salud, estas cosas pasan porque es la vida misma, ¿sí? Entonces, siempre conozcan el plan de estudio y háganse una buena estrategia de cómo van a ir haciendo las distintas materias, ¿sí? Y si no saben bien cómo hacerlo, pídanle ayuda a alguien más grande, alguien que haya transitado la carrera, que seguro les va a poder ayudar un montón eso, ¿sí? A mí en lo personal me ayudaron un montón, gente más grande explicándome, no, esta materia es sumamente importante, no la desapruebes por nada del mundo. No, primero rendí este final, y así, y siempre es mucho mejor, ¿sí? Y lo bueno también, que por eso insistimos a veces de que estudien juntos, de que en grupo, esto de fortalecer los grupos, porque también la carrera es más fácil cuando se lleva a veces de a grupo, ¿no? Porque uno toma por ahí una decisión y dice, bueno, este tiene razón, capaz que nos conviene rendir este final, así podemos cursar. Entonces está bueno de que, obviamente que hay gente que tal vez se sienta mejor estudiando sola, pero bueno, en algún momento siempre uno, después de la etapa de formación universitaria, en algún momento va a tener que trabajar en grupo y en lo que sea, y más por ahí algunas carreras que les cuesta un poquito más trabajar en grupo, pero bueno, insistan con eso, con juntarse, estudiar en grupo, eso está bueno, fortalece un montón. Ahí Lucas hace una pregunta interesante que dice, ¿cuántas horas son más o menos por día? Bueno, es muy difícil de responder esa pregunta. ¿Por qué? Cada materia tiene entre 4 hasta 10 horas por semana, ¿sí? Dependiendo la materia, hay materias más largas y materias más cortas. Dependiendo las materias que hagan en un cuatrimestre, lo van a tener más ocupados de horas o menos. En general, todas las carreras de la facultad, los primeros años, tienen mucha carga horaria, o sea, hay veces que se la van a pasar en la universidad. Y a veces los horarios, dependiendo la carrera, no todas, por ejemplo, la TUDAI, la Tecnicatura, tienen los horarios más ordenados, pero las otras carreras a veces tienen capaz que cursan 3 horas a la mañana, 2 horas al mediodía, 3 horas a la tarde, ¿sí? Y en el medio les quedan varias horitas ahí que no saben qué hacer. Bueno, tienen una biblioteca espectacular en el campus, pueden estudiar ahí, hay un comedor donde pueden comer, hay un parque hermoso donde pueden tomar mate, así que nada. Tienen computadoras también, así que pueden hacer uso de las PCs que están disponibles.
Está para aprovechar el campus de acá de Tandil, es muy lindo el que no lo conoce. Y el que no lo conozca, venga a la primera clase, así lo conocemos juntos, ¿sí? Es la idea. Bueno, es muy relativo, pero les va a llevar muchas horas por día, tanto de clases como después de la clase. O sea, no es que uno va a la clase y se va a su casa y listo. Después en su casa ustedes se tienen que sentar, hacer ejercicios, leer, estudiar, ¿sí? Requiere la universidad mucho tiempo también de ustedes en su casa o con sus compañeros en la biblioteca estudiando, aparte de lo que ven en las clases, ¿sí? Bueno, prácticas socioeducativas, esto lo vamos a pasar rápido. Las prácticas socioeducativas es algo que se incorporó hace muy poquito en la universidad, que tiene que ver con formación que busca generarles a ustedes una formación integral, ¿sí? Dentro de su profesión. O sea, ustedes van a tener una profesión, pero entendemos desde la universidad, por el rol social y la función social que tiene la universidad, que ustedes tienen que también formarse para poder estar comprometidos, por ejemplo, con otros actores sociales y con la realidad de la sociedad y la comunidad en la que viven, ¿sí? Estas prácticas buscan, digamos, que ustedes puedan intervenir en problemas dentro de comunidades y en contextos reales, y hay distintos tipos de prácticas, ¿sí? Las prácticas está medio raro, viene cambiando un poco la cosa, pero los estudiantes que ingresaron a partir del 2020 tienen que hacer estas prácticas siempre y cuando se hayan incorporado a los planes de estudio. Todavía los planes de estudio de nuestra facultad no los han incorporado, pero seguramente se haga pronto, ¿sí? Algo a tener en cuenta es que, bueno, generalmente las prácticas se llevan adelante dentro de las mismas materias. Hay algunas prácticas que se pueden hacer por fuera, pero en general algunas de las materias que ustedes transiten les propongan dentro de las horas de clase hacer prácticas socioeducativas. Por ejemplo, implementar algún contenido de la materia en algún barrio de la ciudad, ¿sí? O con alguna organización social, etc. Algunos ejemplos que se hicieron más que nada en pandemia, que había más encuentros virtuales, es una formación básica en enfoques de género y también en derechos humanos, por ejemplo. Bueno, para ir terminando, ¿qué necesitan ustedes para recibirse? ¿Qué es lo que más les importa? Lo que necesitan sí o sí es tener todas las materias aprobadas, con la cursada y el final, o haberlas promocionado. A su vez, algunas carreras requieren prácticas profesionales supervisadas, que esto, atención, es distinto a las prácticas socioeducativas, ¿sí? Las prácticas profesionales supervisadas implican que ustedes hacen una práctica del trabajo que van a hacer, ¿sí? Por ejemplo, no sé, la carrera de licenciatura en tecnología ambiental o de física muchas veces hacen una práctica en un laboratorio dentro de la universidad o en alguna, no sé, industria cercana, por ejemplo, en licenciatura en tecnología ambiental, midiendo alguna cuestión de contaminación, por ejemplo, ¿sí? Ingeniería de sistemas, alguna práctica tal vez en una empresa para desarrollar algún programa, bueno, estoy inventando un poco, pero un poco tiene que ver con eso, ¿sí? No todas las carreras tienen práctica, ¿sí? Hay carreras que no lo tienen. Y bueno, hay algunas carreras que tienen tesis, ¿sí? En general, las carreras de 4 años, de más de 4 años, o sea, las carreras de 5 años, todo lo que es licenciaturas en la ingeniería de sistemas, tienen tesis. ¿Qué es una tesis? Es un trabajo final de la carrera, que suele requerir un buen tiempo para realizarlo, ¿sí? Otras carreras, por ejemplo, los profesorados, no requieren tesis. Ahí Candela justo había preguntado qué sería la tesis. ¿Te quedó claro? ¿Está bien? Sí, las tesis pueden ser individuales o grupales, dependiendo de la carrera. Ingeniería de sistema pueden ser hasta 2 personas, el resto de las carreras son individuales. Y bueno, requieren como un tiempo para hacerlas, pero van a tener acompañamiento de docentes y además se hacen al final de la carrera, así que por ahora no se preocupen tanto, ¿sí? Bueno, y para recibirse también mucho esfuerzo y dedicación, ¿sí? Eso va a requerir mucho. Bueno, agregamos otras preguntas que nos suelen hacer mucho, ¿sí? Por ejemplo, ¿puedo hacer más de una carrera a la vez? Como poder se puede, ¿sí? No es fácil, pero hay gente que lo hace.
se me fue, ¿sí? Hay gente que lo hace. Sí, lo que pasa es que los horarios de las cursadas, las fechas de exámenes se empiezan a mezclar a veces. Pero se puede hacer. Hay gente que hace, por ejemplo, no sé, ¿alguien quiere preguntar algo? Por ejemplo, hay gente que hace ingeniería de sistemas, ¿no? Y cuando la está haciendo se da cuenta que también le gusta la docencia, entonces, por ejemplo, arranca el profesorado de informática. Y bueno, hay algunas materias que ya las tiene aprobadas porque son las mismas. Entonces va haciendo otras materias. Eso a veces se hace. Bueno, ¿puedo cambiarme de carrera? Sí, se pueden cambiar de carrera dentro de la facultad, dependiendo de qué carrera a cuál carrera, ¿sí? Entre las carreras de grado, o sea, las carreras que son de 4 años o más, que somos todos los que estamos acá ahora, no hay problema de cambio de una carrera a otra, ¿sí? Con lo que es carreras de pregrado, lo que son las tecnicaturas, hay algunas diferencias, ¿sí? No es tan sencillo cambiarse. Bueno, ¿y cuánto tiempo lleva para prepararme para un examen final? Esta pregunta es re difícil de responder. Hay veces que lleva poco tiempo, a mí en lo personal, yo he estado entre 2 semanas preparando un final, hasta 3 meses, ¿sí? Varía mucho de cuánto hayamos entendido la materia, qué tan larga sea la materia, hace cuánto la hayamos hecho, qué tan fácil nos resulte esa materia a nosotros, ¿sí? El tiempo que disponemos, si trabajamos o no trabajamos. Sí, hay muchos factores que influyen en cuánto tiempo lleva prepararse para un examen. Lo recomendable es preguntarle siempre a alguien más grande, bueno, ¿cuánto te llevó a vos? ¿Cómo fue para vos este final? ¿Qué te tomaron? Siempre está bueno ir consultándose. Después siempre la experiencia es súper personal, ¿sí? Capaz que hay otra persona que le fue súper fácil y a mí me es más difícil, ¿sí? Bueno. Acá hay una pregunta. Si te pasas de una carrera a otra, ¿podés pasar las materias aprobadas si son las mismas? Sí. Bien, si son la misma materia, sí, no va a haber ningún problema. Hay correlatividad, se llama equivalencias que son automáticas. Hay otras que, por ejemplo, no son tan automáticas que nada, a veces se evalúan si te toman parte de esa materia o no, ¿sí? Que no son tan automáticas cuando las materias no son tan parecidas. Pero sí, se puede. Si es dentro de la misma facultad es un poquito más fácil. Si ustedes se quieren ir a otra facultad, por ejemplo, ahí va a ser un poquito más difícil, pero no es que no se pueda, ¿sí? Tienen siempre que preguntar en la Secretaría de Alumnos, presentar los planes de las materias y se hace. Pero se hace, digamos, no es algo que no se haga. ¿Alguna otra pregunta más? Bueno, mientras van pensando, acuérdense siempre que una nota no los define, ¿sí? Un 7, un 8, un 4, un 2, no definen quiénes son, ¿sí? Es una nota nada más, que a veces tiene que ver con lo que estudiaron y a veces no. A veces nos ponemos nerviosos y se nos hace una laguna y no tiene nada que ver con nosotros, ¿sí? No se comparen con nadie, en la universidad va a haber gente que le va, bueno, tenemos un gato ahora, que le va súper bien y le resulta fácil y va súper rápido, y después hay gente que va más lento. Siempre traten de ir al ritmo que ustedes mejor pueden, hagan lo que ustedes mejor puedan hacer, pero no se comparen, es súper personal. Disfruten la vida universitaria porque es una etapa hermosa, digamos, de la vida, así que disfruten todo lo que pueden, hagan y aprovechen todo lo que tiene la universidad para ofrecerles, que lo vamos a ir viendo en las distintas clases, como por ejemplo Olimpiadas, ¿sí? Que fueron hace poquito en la facultad, y es una época hermosa para súper aprovechar. Bueno, y siempre háganse tiempo para hacer algo que les gusta. Si les gusta cantar, vayan y canten. Si les gusta hacer deporte, si les gusta salir con amigos, siempre háganse tiempo para hacer algo, porque es necesario despejar la cabeza en la universidad, ¿sí? La universidad es por ahí estresante, nos están evaluando constantemente, y siempre tener otras actividades es importante para la salud mental y física, ¿sí? Bueno, ¿alguna pregunta? Candela, las actividades, pregunta acá, si las actividades correspondían a esta, si nosotros marcamos estas actividades. Sí, esta clase corresponde a la actividad 5 y 6, ¿no? Si no me equivoco, está en el Moodle igual. Nosotros no se preocupen, que les vamos a marcar, les van a aparecer seguramente la semana que viene. El martes. El martes les van a aparecer esas 2 actividades como aprobadas.
Ya una vez que le aparezca la actividad, ustedes van a tener el tilde al lado, así que eso no se preocupen. ¿Alguna pregunta más de este tema? Si no, pasamos a otro. Ya nos queda un cachitito más. Queda un y ya- cachito más. Sí, acuérdense que esto es para el trabajo práctico y para la vida universitaria en general. Bueno, ¿no hay preguntas? ¿Están seguros? Acá no- Yo tengo una pregunta. Sí. Con respecto a los tics, ¿nos aparecerían como que lo tenemos completadas? Claro, o- nosotros, ustedes no pueden ver, pero a nosotros cada actividad a ustedes les genera una nota, ustedes nunca se enteran la nota, solo ven si es más de 7, les aparece el tilde y si no les aparece la cruz. Cuando ustedes vienen a la clase, nosotros le pasamos como nota un 10 y a ustedes lo que van a ver es el tilde, ¿sí? Suárez, hay preguntas, yo soy otra comisión, ¿las voy a tener marcadas? Sí, igual las va a tener marcadas, no te preocupes. No te preocupes. ¿Alguna otra pregunta? Nos queda un ratito de clase igual, ¿eh? No nos vamos todavía. No se escapen. Yo tengo otra preguntita. Sí, Ponele que alguna de las actividades la hacemos mal y nos da una cruz. Y cuando volvemos a entrar a la actividad, no se quedan guardadas las respuestas. ¿Tenemos otra chance como para volverla a hacer y que esté bien o ya está la nota y no podemos hacerla más? no, ahí les queda desaprobada. Pero al final del cuatrimestre, ¿sí? Cerca de fin de octubre, principio de noviembre, nosotros le vamos a avisar y les vamos a rehabilitar las actividades para quienes tengan alguna actividad mal y la puedan volver a hacer, ¿sí? Así que no se preocupen, van a tener una instancia de recuperación de esa actividad, ¿sí? Sí, listo. En los grupos. Sobre los grupos, se están adelantando como casi un mes. Les vamos a poner toda la información de cómo hacer los grupos y cómo trabajar llegado el momento, así que no se preocupen, ¿sí? No por ahora. ¿Alguna otra pregunta referida a estos temas, a otros? Bien, bueno, seguimos entonces con lo último, que es chiquitito, más o menos chiquitito, y Sí, vamos a ir rápido, no se preocupen. terminamos. Y eso un poco sobre lo mismo que veníamos hablando, así que Bueno, hasta. los que se confundieron de comisión, no se preocupen, esta vez los perdonamos, no pasa nada, no pasa nada. Traten de respetar, pero bueno, no pasa nada. Bueno, hacemos cambio de nuevo de silla. Sí, ¿te parece? Sí, así miro. Bueno. Un poco sobre los derechos y deberes que tienen ustedes como estudiantes. Bueno, un poco Ailén les fue comentando a medida que pasaba sus filminas, pero bueno, vamos a hacer como un repasito. Bueno, entonces, la enseñanza de grado o pregrado, en el caso de las universidades públicas en Argentina, no son aranceladas. O sea, solo en las instituciones públicas. ¿Qué pasaría con esto? O sea, nosotros no nos obligan a pagar para cursar una materia, ni para matricularse, ni tenemos que pagar el derecho de rendir un examen, ni una cuota mensual. Es todo gratuito. Otro derecho que tenemos como estudiantes es, podemos asistir o a participar en clases en cualquier cátedra de la facultad, o sea, en cualquier materia, ya sea como alumno regular o no. Por ejemplo, yo soy de Ingeniería en Sistema, pero hay una materia que me interesa de otra carrera y me gustaría ir como oyente. Tengo el derecho de ir, obviamente. Si justo esa materia está colapsada, hay muchísimos alumnos, a veces por una cuestión de espacio y eso, no entramos, tienen prioridad aquellos alumnos regulares, pero tenemos el derecho de asistir y participar a esas clases. Otra cosa importante, a veces, esto lo comentamos porque parece algo redundante, pero sucede en las cursadas. Ustedes como estudiantes siempre tienen el derecho de presentarse a los exámenes parciales. Obviamente, como ya les dijo Ailén, cada docente los requisitos de aprobación los ponen ellos. No sé, por ejemplo, en una materia de física, bueno, te dicen
para cursarla y poder rendir el parcial, algunos te piden que tengas un laboratorio aprobado. Pero vos tenés el derecho a rendir ese parcial, ¿se entiende? O sea, no te pueden pedir ningún requisito para presentarte al parcial. Siempre tenés que poder presentarte al parcial. Si después te piden un trabajo práctico, un laboratorio, lo que fuera, perfecto, pero siempre tienen que poder presentarse al parcial. En el caso de que tengan alguna materia en que les pidan alguna cosa extra para poder presentarse al parcial, siempre hay que recurrir al centro de estudiantes, que siempre va a ser el espacio de referencia de ustedes, para que esto no pase, ¿sí? Porque ha pasado, pero no les pueden pedir requisitos. O sea, siempre ustedes tienen el derecho de presentarse a la instancia de parcial, recuperatorio y prefinal. Si el profesor tenía algún requisito, bueno, para aprobar la cursada tenías que tener este trabajo, bueno, está bien, tenía que tener este trabajo aprobado, pero vos como estudiante te podés presentar a cualquiera de esas instancias. Las fechas de parcial, generalmente, tal vez en las carreras de más chicas, la fecha de parcial queda consensuada entre el profesor y el estudiante, siempre que estén dentro de los tiempos del calendario académico. No les van a tomar un parcial, un recuperatorio, un prefinal ni en vacaciones, ni de invierno ni de verano. A veces en las cátedras donde son muchos alumnos, obviamente se pone una fecha de parcial y se respeta porque es difícil llegar al consenso entre todos los estudiantes y el profesor. Todos los parciales, por ejemplo, ustedes están cursando el primer cuatrimestre del profesorado de matemática. Ustedes tienen el primer parcial de cada una de las materias y sí o sí tienen que tener al menos 48 horas entre parciales, siempre que sea dentro de la misma carrera, el mismo cuatrimestre, ¿no? Eso es algo fundamental, no les pueden tomar el mismo día el parcial de 2 materias, por ejemplo. Bueno, ahora, ustedes están, como les decía, les doy un ejemplo, en el primer cuatrimestre de la carrera del profesorado. Están cursando, por ejemplo, análisis matemático y, no sé, otra materia, no sé, estoy inventando, física. El parcial y el tiempo entre el parcial y el recuperatorio de una misma materia debe ser de al menos 10 días hábiles. O sea, que se contempla como día hábil de lunes a viernes, sábado y domingos, no se cuentan, y bueno, obviamente feriados tampoco. Y eso en el caso de los parciales. En el caso de los parcialitos y trabajos, el intervalo son menos días, se toman 10 días corridos, o sea que en este caso sí entran los fines de semana y los feriados. Bueno, esto es el prefinal o el segundo recuperatorio, que es lo que se tiene en cuenta como requisito para aprobar, como instancia para aprobar la cursada. Es un derecho que ganaron los estudiantes de nuestra facultad. Nosotros entonces tenemos una primera instancia de parcial, si nos va mal, tenemos un recuperatorio, y en el caso de que no aprobemos en ese recuperatorio, tenemos una tercera instancia que se la llaman prefinal. Esto es algo importante, por ejemplo, la Facultad de Económicas de la UNICEN, ellos no tienen la instancia de prefinal, tienen solo parcial y recuperatorio. Esto es importante porque, a ver, es un derecho ganado por los estudiantes, ¿sí? Digamos, los estudiantes, como vamos a seguir viendo en otras clases, tienen incidencia real en lo que son reglamentaciones, todas las reglamentaciones que vamos a ver ahora, hay una incidencia real del estudiantado en cuanto a pensar, digamos, aquellas cosas que hacen que al estudiante le sea mejor para realizar la carrera, ¿sí? Tener otra instancia de recuperación es re importante porque muchos hemos terminado aprobando algunas materias en esta tercera instancia. A veces en el cuatrimestre estamos con muchas materias, hay muchos exámenes y de repente hay alguna materia que capaz que al principio no le podés dedicar tanto tiempo, o a veces requiere más tiempo entender, nos cuesta una materia y nos lleva más tiempo entenderla. Entonces esta tercera instancia de recuperación es fundamental para que a veces aprobemos la materia, ¿sí? ¿Tienen alguna duda sobre esto? ¿Seguimos?
No, ninguna. Bueno. ¿Esto querés que lo comente yo? ¿También? ¿Sigo yo? No, o yo no me acuerdo. ¿Querés que No. siga? Seguí si querés. O Bueno. bueno, sigo si no. Bueno. No nos ponemos de acuerdo. Bueno, sigo así, bueno, vamos. Cuando rinden un examen parcial o final, ¿sí? Ustedes tienen 5 días hábiles, o sea, el docente tiene 5 días hábiles para darle la nota. Es decir, que si ustedes rinden un lunes, para el otro lunes, más o menos, si no hay ningún feriado en el medio, deberían ya tener su nota, ¿sí? Y después el docente tiene 5 días hábiles más para darles una revisión de examen. ¿Qué es una revisión de examen? Es una instancia donde ustedes van, ¿no? A un aula, el docente avisa, no sé, tal día, en tal lugar va a haber revisión de examen, están todos los exámenes y ustedes pueden ver su examen y ver cómo se lo corrigieron, ¿sí? En estas instancias recomiendo que vayan siempre. ¿Por qué? Porque a veces puede pasar que, por ejemplo, hayan desaprobado el examen y cuando van a la revisión se dan cuenta, por ejemplo, que el profesor corrigió algo mal y terminan aprobando. Esto es re común, digamos, esto pasa porque a veces un docente corrige capaz que en una semana 50 exámenes, ¿sí? Y a veces se puede equivocar, esto suele pasar. O también porque es una instancia de aprendizaje, ¿sí? A mí me pasó en lo personal una vez, había rendido un examen y me había sacado una nota mucho peor de lo que yo pensaba. Y fui a la revisión a quejarme y cuando vi el examen me di cuenta que había entendido mal el tema. Y ahí la profesora me explicó y terminé de entender bien el tema en esa instancia de revisión. Así que vayan porque es súper importante. Ahí están preguntando algo sobre la nota antes de sigamos. ¿La nota del segundo final vale un poco menos o igual? Si ustedes, por ejemplo, rinden el final de una materia y se sacan un 2, esa Para nota... mí quiso preguntar del segundo recuperatorio, del prefinal, ¿o no? A ver, para dejar que respondo eso, y si no, si por ejemplo, yo rindo un final, me va mal y me saco un 2, me queda en el promedio, y después rindo otra vez ese final, no, la nota que me queda, no sé, me saqué un 8, me queda el 8, pero me queda el 8 y también me queda el 2 en el promedio. Sí, Si en tema del recuperatorio, no, la nota vale igual, digamos, no es que vale menos. Ahora lo que sí puede pasar es que un docente diga, bueno, se puede promocionar solo hasta el parcial. Si ya en el recuperatorio te sacaste un 7, bueno, no me importa, era hasta el parcial, ¿sí? Pero si no es por la promoción, vale lo mismo, no cambia. Bien. Bueno, acá atención, porque, nada, con el tema de la pandemia esto a veces se volvió más común de lo que solía ser, y es el tema de la copia. Bórrense de la cabeza el tema de copiarse en la universidad, digamos. Realmente es algo que está súper mal visto, por supuesto, y que no hay que hacer porque uno está estudiando una materia, una carrera que quiere, que nadie lo está obligando, y que además uno se recibe como profesional. En caso de que se presuma o se sospeche de copia en una evaluación parcial, pueden pasar dos cosas. Obviamente van a desaprobar ese examen, se le avisa al estudiante y, gente de la Secretaría Académica y de la CAEG, que bueno, es otra secretaría dentro de la universidad, puede decidir que continúe cursando o que pierda la cursada, ¿sí? Como castigo, por así decirlo. En el caso de una evaluación final, bueno, también se le avisa al estudiante, se encuentra el estudiante con la cátedra y con la Secretaría Académica. Ahí, la Secretaría Académica y la cátedra deciden qué nota le ponen al examen, que en general va a ser desaprobado, y deciden si en la próxima instancia pueden rendir o no la materia. No se copien, ¿sí? Ya les digo, no lo tomen ni como, realmente es algo horrible que por ahí en lo que fue la pandemia y la virtualidad se vio un poco más, pero bueno, no es algo común en la universidad y está sumamente mal visto, ¿sí? Bueno, esto lo hablamos antes, que tienen 3 años para rendir un final desde que aprueban la cursada, ¿sí? Después de ese tiempo, tienen que, si no rindieron el final, tienen que recursarla o rendirla libre. Bueno, esto otra cosa. Si ustedes son alumnos regulares y desaprueban 4 veces el final, o sea, rinden el final 4 veces mal, pierden la regularidad de una materia. Ahí la pueden dar libre o recursarla. Esto también lo habíamos hablado. Bueno, esto no lo habíamos hablado, esto atención. Por ejemplo,
ustedes rinden el final de una materia, rinden el final de programación 1. Bueno, ese final tiene una duración, no dura para siempre, no es que ustedes, no sé, rinden el final de programación 1 y después deciden hacer otra carrera y se dedican a otra cosa y, no sé, 20 años después vuelven y quieren retomar la carrera. Bueno, no, se van a encontrar que tienen los finales vencidos, ¿sí? ¿Cuánto dura un final? Bueno, dura el doble de la duración teórica de la carrera. Por ejemplo, ingeniería de sistemas o licenciatura en física o en ambiente o en matemática que duran 5 años como duración teórica. Bueno, entonces los finales duran el doble de esa cantidad de años, 10 años. Si, por ejemplo, hacen un profesorado que dura 4, entonces el final dura 8. Si hacen una tecnicatura que dura 2 años y medio, entonces el final les dura 5 años, ¿sí? A veces pasa que la gente se pone a trabajar y hace cosas en el medio y ese tiempo se pasa, ¿sí? Atentos. Bueno, cuando les tomen un examen final, siempre tiene que haber 3 docentes o excepcionalmente 2, pero jamás les pueden tomar un examen con un solo docente. Bueno, otra cosa, digamos, si ustedes arrancan a cursar el año que viene, ¿no? Se anotan por Guaraní Análisis 1, pero no van, no aparecen en todo el cuatrimestre. Al otro año se anotan de nuevo, y de nuevo no van, bueno, se los va a citar desde la Secretaría CAEG, que esa secretaría se llama, la Coordinación de Asuntos Estudiantiles y Graduados, que es una secretaría que busca acompañar a los estudiantes. Se los va a citar en la entrevista. Si no van a la entrevista, entonces no pueden inscribirse de nuevo a la materia. Deben asistir a la entrevista. Esto tiene el fin de acompañar a los estudiantes y ver qué pasa, digamos, por qué no están yendo a las cursadas. Bueno, ¿qué pasa si alguno de los artículos que vimos que tienen que ver con las obligaciones de los docentes no se cumple? Bueno, por ejemplo, si un docente no les tarda más, o sea, pasaron 15 días hábiles o 10 días hábiles después de que rindieron un examen y todavía el docente no les da una nota, lo que dice el reglamento es que se debe notificar a la Secretaría Académica o a la Oficina de Alumnos. Cuando tengan cualquier inconveniente, lo que siempre decimos que es primero ir al centro de estudiantes. O, bueno, lo primero sería hablar con el docente, decirle, profe, ¿qué pasa? No nos pasaste la nota, necesitamos la nota, ¿qué pasó? Bueno, si el docente se niega por alguna razón, tienen que ir al centro de estudiantes porque es a quienes a ustedes los representan. Y ahí el centro de estudiantes los va a acompañar a la Secretaría Académica o a la Oficina de Alumnos a realizar el trámite o la denuncia pertinente. Lo mismo si un docente falta a clase sin previo aviso, ¿sí? Ustedes tienen 30 minutos para esperar, si no ya pueden irse. Y bueno, si un docente no va, también pueden ir al centro de estudiantes o a la Secretaría de Asuntos Estudiantiles y Graduados para firmar algún tipo de carta, ¿sí? Pero siempre es importante ir al centro de estudiantes que los van a asesorar bien. Bueno, todo lo que hablamos hasta ahora, la mayor parte de esta reglamentación es parte de un reglamento, ¿sí? Que se llama Reglamento de Enseñanza y Promoción. Ese es como el ABC para los estudiantes. Ese reglamento es bastante cortito, pero es el que incumbe todas las cuestiones vinculadas al estudiantado. Está disponible en la página de la facultad. Les recomendamos que en algún momento de su carrera lo vean. Igual lo van a tener que mirar para el trabajo práctico, así que bueno. Ya les voy a adelantar. Bueno, tienen derecho a la información, por eso todas las resoluciones y reglamentos de la universidad están dentro de la página de la facultad. Y por otro lado, tienen derecho a usar gratuitamente los espacios públicos de la universidad, es decir, las aulas, el gimnasio, etc. Por ejemplo, un día están en la facultad, necesitan estudiar. Necesitan estudiar y hay una aula vacía. Bueno, la pueden usar esa aula vacía. Mientras no haya una clase u otra cosa, pueden usar el aula, ¿sí? Siempre que cuiden y respeten los espacios. Todo, digamos, uso de la universidad implica responsabilidad. Bueno, ¿preguntas? Están hartos, yo sé, es viernes, casi 8 de la noche, pero bueno. Mucha información junta. No se preocupen que esto de a poco, como ya les dijimos, a medida que avancen, que arranquen a cursar,
se van a ir empapando y ya después les va a ser mucho más intuitivo todo, pero está bueno que sepan, que reconozcan que tienen derechos, que les tienen que respetar las fechas entre los parciales, porque, por ejemplo, nosotros cuando ingresamos a la universidad, a nosotros nadie nos contó esto. Y hemos llegado tercer año, por ejemplo, ya alumnos avanzados, y hemos tenido problemas en cursadas, que nos enterábamos que podíamos reclamar, después que por ahí ya había pasado la instancia de parcial, recuperatorio. Entonces está bueno anticiparse y tener un poco de conocimiento para decir, che, no, mirá, o sea, yo estoy cumpliendo y esto es lo que a mí me corresponde también como alumno. Es para estar un poco atento, nada más. Ahí hacen una pregunta en el chat, ¿cómo es el uso del gimnasio? Bueno, en la clase de deportes algo hay, digamos, hay algunos deportes que ofrece la universidad que se hacen en el gimnasio, pero les voy a tirar data interesante. Yo, como les dije, a veces ustedes están cursando y capaz que entre una materia y otra les quedan 2 o 3 horas libres. Bueno, pueden estudiar o, si alguno necesita despejarse, hay cancha de ping-pong que, por ejemplo, pueden usar. Ustedes se acercan al gimnasio, siempre hay gente ahí, preguntan, les dan las raquetas, las pelotitas y pueden usar las canchas de ping-pong. También hay cancha de fútbol, hay cancha de fútbol, por ejemplo, y si nadie la está usando, no hay ninguna clase de deporte, pueden pedir una pelota y usarla. También hay un mini gimnasio, digamos, con algunas pesitas y alguna cosa que también pueden usar, ¿sí? Siempre que cuiden las cosas, se puede usar, ¿sí? Pidan permiso, pregunten a la gente ahí y la pueden usar. Acá nos acaban de hacer una pregunta que nos mataron. Para ustedes, ¿cuál es el mayor problema que tiene la Facultad de Exactas hoy en día? Hoy en día, así sincerándome, creo que digamos, hay un gran aumento de la cantidad de estudiantes, no así de la cantidad de docentes y espacio físico. Ese es un gran problema. Hay mucha popularidad de algunas carreras de la facultad, y creció mucho la matrícula, son muchos ustedes. Así que, nada, ese es algunas cosas que estamos, digamos, reviendo dentro de la facultad porque no somos tantos docentes o tantos docentes de ciertas materias, así que bueno, ese es un problema, creo yo. Pero después, la universidad y la facultad, digamos, a mi criterio es excelente en todo sentido, así que, nada, eso, la van a pasar, considero que bien. Sí, está muy bien organizada, a pesar de que son un montón de alumnos en algunas cátedras, los profesores se la ingenian como para que sea lo más llevadero para todos, ¿no? Tanto para el docente como para el alumno. ¿Alguna otra duda, pregunta, crítica, comentario, queja? Bien, bueno, no hay problema. Los que no puedan estar en una clase virtual, simplemente no están, después van a tener que hacer la actividad. Las clases se graban, hoy la grabamos un poquito medio tarde, perdón, pero las clases se graban y se suben, ¿sí? En cuanto al uso del comedor, ¿hay que tramitar algo para usarlo? Sí, ustedes tienen que digamos, es un trámite bastante sencillo para que les hagan su tarjeta del comedor, para que puedan acceder al precio del menú estudiantil, que hoy está en 120 pesos, si no me equivoco, ¿sí? El comedor también, digamos, hay un menú que es el diario, distinto, hay menú para celíaco, para vegetariano y un menú, digamos, común, básico, incluye una comida, digamos, el plato fuerte, incluye una fruta, pan y tienen agua a disposición ahí para tomar. Así que es sumamente recomendado y se pueden llevar hasta 2 menús por día. Paso ahí el chivo si a alguno le interesa. ¿Alguna otra cosa, duda, pregunta? Fuimos campeones de las Olimpiadas otra vez, para que lo tengan en cuenta que están entrando a una facultad campeona, así que el que le gusta el deporte o las actividades culturales se puede sumar el año próximo. ¿Cómo te inscribís a las clases de deportes? Ahí tienen que ir a la Secretaría de Deportes que está en el gimnasio y se pueden anotar. Los horarios de las actividades deportivas se las subimos en la actividad de deportes, son los horarios de este año, el año que viene probablemente cambien. Tienen que pagar un seguro anual, creo que es de 1.000, no, menos. Sí, es tipo una matrícula que se cobra para tramitar el carnet y después... Creo que es entre 500 y 1.000 pesos, está en la actividad de deporte, no me acuerdo el número exacto, entre 500 y 1.000 pesos al año, o sea, es algo bastante accesible, ¿sí? Y para anotarte alguna actividad que debería ser, no sé, actividad referida a qué, Nicolás.
¿Actividad de qué ¿Actividad tipo? deportiva? Deportiva se inscriben ahí mismo en el gimnasio. Además, digamos, la universidad no solamente tiene el gimnasio del campus, sino que también tiene instalaciones deportivas en otros lugares y a su vez tiene convenios con gimnasios, con Claro. A veces natatorio. presentando el carnet tienen algún tipo de descuento en algún gimnasio. Bien, y eso, para la actividad deportiva van a la Secretaría de Deporte que está en el gimnasio y se inscriben. Esto cuando ingresen a la universidad, ¿sí? Ustedes recién el año que viene, ¿sí? ¿Alguna otra duda, pregunta? ¿Cómo se hace el pase para el cole? Para el colectivo van a necesitar el certificado de alumno regular. Yo creo, no sé si ustedes del guaraní que tienen ahora lo pueden descargar. Si no, van a tener que esperar a tener el otro guaraní. Sí, Y después vamos a ver la actividad de bienestar e inclusión. En la de bienestar vamos a ver todo lo que es el trámite del colectivo. Así que en unas semanitas lo van a poder hacer. Si igual lo necesitas ahora, hay una página que es la de pase.gov, algo así se llama. Busca Pase Tandil y te va a aparecer. Y ahí tenés todo para hacer el trámite. ¿Estudiar en exactas es algo caro? ¿Cómo podemos ahorrar costos en cuanto a fotocopia, transporte, etcétera? Y de becas. A ver, caro en fotocopias no tenemos tantas fotocopias. Más fotocopias tiene la Facultad de Humanas, la Facultad de Veterinarias. En exactas van a tener poca fotocopia, no tanto. Depende cada una, si ustedes quieren imprimir más cosas, sí, pero tienen casi todos los contenidos digitales. El colectivo tienen el descuento por ser estudiantes, tienen el comedor, pero también pueden acceder a becas. Hay toda una clase entera que vamos a ver becas, sí que se va a subir. Hay becas que da la misma universidad, están las becas Progresar, hay otro tipo de becas que se llama Manuel Belgrano y hay otras becas más, ¿sí? Pasa que, bueno, ustedes ahora no pueden acceder, tienen que inscribirse cuando, bueno, a la de UNICEF pueden ir inscribiéndose, lo que no se la van a dar ahora, ¿sí? Y también está la beca de residencias universitarias, que es para poder vivir, digamos, que están ahí a una cuadra del campus. Todo esto se lo vamos a subir en una semanita, ¿sí? Ayrton pregunta si existe el boleto estudiantil para el uso del colectivo. Sí, es esto que hablo de pase. Busquen así en Google. Ahí les mando. Ay, me equivoqué. Pase Tandil sería, ¿no? Ahí Vicente te contesto, sí, podés retirarte. Deja tu nombre en el chat. Bueno, Claro. Vamos a hacer así. Vamos a seguir respondiendo preguntas. Aquellos que ya quieran retirarse, pongan nombre y apellido en el chat, que así vamos a contar la asistencia, ¿sí? ¿Qué requisitos tiene más o menos cada beca? Las becas, en general, te piden que seas alumno regular de la facultad, te piden que, algunas piden promedio académico, otras no, y algunos miran el perfil socioeconómico. O sea, se fijan que realmente necesites las becas. Es decir, se fijan que no es que no tengas un trabajo, o que en ese trabajo, digamos, no ganes un montón de plata, y lo mismo en tu familia, ¿sí? Que tu situación socioeconómica amerite obtener una beca, ¿sí? Y otras becas miran el tipo de carrera que estás haciendo, el promedio, ¿sí? Ahí respondimos. ¿Alguna otra pregunta? Creo que no nos quedó nada sin responder. Bueno, y va a haber una clase de becas, eso sí, quédense tranquilos. Lo vamos a ver. Ahí siempre que necesiten una beca, traten de pedirla, ¿sí? Si pueden evitar trabajar mientras estudian, sería lo ideal porque va a ser más fácil. Si no pueden, no es imposible tampoco, ¿sí? Bueno, a los que se van retirando los saludamos, que tengan un lindo fin de semana, y los que quieran seguir preguntando, nos quedamos un ratito más. ¿Cuántas plazas de los dormis se suelen desocupar por año? Ayrton, eso es muy variable, porque, no sé, depende. Si capaz que un año se recibieron 2 o 3 personas y ya dejan los dormis, ya está. A veces se suelen liberar en marzo, abril, porque, por ejemplo, algunos chicos acceden a la beca ni bien ingresan y hacen el curso de ingreso de febrero y les va mal, entonces ya marzo, abril se tienen que ir, pero no se liberan muchas. La verdad es que creo que menos de 10, seguro. Depende del año, pero justo ahora, el año pasado que había sido pandemia, como había muchos que se habían recibido y todo eso, sí se liberaron más plazas, pero en general es poquito, ¿sí?
Es una lástima eso. Pero anótense, en una de esas queda. Bueno, gracias. Bueno, y acuérdense que entonces el martes van a tener aprobadas estas dos actividades que les dijimos, las 5 y las 6, les va a aparecer en el Moodle tildadas como aprobadas. Gracias a ustedes. Pasen un lindo finde. Gracias, igualmente. ¿Para qué? Dejo de grabar ya. No, porque están subiendo la asistencia. Bueno. Saluda al gatito, gracias. Gracias a ustedes por aguantarnos 2 horas hablando. Lindo finde. Desde mi compu va a tener que... No, yo puedo, me parece. Sí. Adiós. 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 No, nos quedamos hasta que se vayan todos. Si tienen alguna pregunta, igual Kevin, podés hacernos, no hay problema. Ya terminó igual la clase, pero si alguno pregunta algo. Adiós. Bueno, creo que todos terminaron. Adiós. Ahí está. Bueno. Bueno, chicos, hasta la próxima. Adiós, gracias. Bueno, un gusto para nosotros también, Kevin. Buen fin de, adiós. Adiós. Adiós.